A continuación, tiempos de resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. Tiempos de resistencia, porque la resistencia es colectiva. Porque la resistencia es colectiva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Como verán, no soy Roberto Lago, obviamente. Y nos vamos a tener hoy a nuestro editorialista de cabecera, está media pachucho, le vamos a mandar un saludo porque obviamente nos va a estar escuchando, seguramente, porque ya me mandó algunas instrucciones de lo que tenía que preguntar a la entrevistada. Está su espíritu rondando por aquí. Evidente. Así que le mandamos un beso grande a él. Hoy, si estuviera él, hubiéramos sido equipo completo, porque estamos todos. Estamos todos. Así que, bueno, vamos a comenzar la presentación habitual de izquierda a derecha, como siempre. Como corresponde. Como corresponde, obviamente. Marta Subiría, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo andamos? Estoy contenta. Contentos. Por cosas personales, aunque estoy resfriada. Y bueno, entonces he tomado recaudos. Tenemos un ciudadano argentino contento. Qué bueno es eso. Bueno, estamos un poco, después vamos a hablar un poquito, estamos todos un poco contentos, un poco ¿no? contentos, pero también un poco preocupados. Preocupados porque hay cosas en el país que no... igual el Mundial no tapó tanto como creíamos. No tapó tanto como creíamos. Y nos dio una cierta... posibilidad de hablar disfrute, ¿no? Y hablar de algunas cosas que parecía que estaban perdidas. En el marco de cosas que no están saliendo como todos quisiéramos. Miguel Calabozo, buenas tardes. Buenas tardes. Yo en el medio de todo esto desfárrago de la falsa, no, en realidad la alegría que da el fútbol, quisiera que no nos olvidemos de la situación de salud y de vida que está ocurriendo con Milagro Sala, sí. Que no nos olvidemos de lo que está pasando en Venezuela y que no nos olvidemos de la situación de emergencia que está viviendo la República de Cuba, porque nos siguen pasando manadas de elefantes por atrás y nos tiran con el fútbol como si fuera el circo de los romanos. De todas maneras, estoy contento por el fútbol. Obviamente, y aparte porque era un partido sumamente especial. Claro. Tenía otra... todos sabemos que no era solo un partido. Patricia Machado, buenas tardes. Bueno, bien, más allá de la manada de elefantes y todo esto que decía Miguelito, que es verdad, y que a nosotros nos pasan todos los días manadas de elefantes, y que estando acá, no sé si los vemos o no los vemos, pero bueno, nada. Pero sí, contenta con las circunstancias y vos sabés que yo no soy futbolera, no, nunca lo fui, por ahí mido algunos partidos que a otra gente, pero es la primera vez en mi vida que yo disfruto de punta a punta un partido. Todo el partido, claro. Todo. Claro. Pero la primera vez, y realmente... Fue un disfrute interesante. Total. Y siempre sufriendo, pero total. como estamos acostumbrados los argentinos, yo creo que a esta altura de la Suárez, dirían Sí, las hay abuelas, mucho. ya Parece estamos. que sin sufrimiento no hay goce. No, es así, pero bueno. Pero Ellos son realmente, después lo vamos a charlar seguramente, pero realmente han querido tapar algunas cuestiones que trajo, porque realmente lo trajo este partido. Es que sí, trajo cosas que no se pueden... Se habló de Malvinas fuera del 2 de abril. Cosa que, porque parece que solamente nos acordamos de Malvinas del 2 de abril. Y se habló en las escuelas, cosa que fue muy interesante. Decir, ¿no? Lo levantaron en las escuelas. Eso fue lo interesante. Se mundializó el tema Malvinas. Claro, con una bandera autorizada por Messi. Convengamos, porque después vamos a hablar de ahora está enojado el presidente con Messi. Lo único que faltaba, que se enoje con Messi.
Porque Messi, la primera vez en su vida que habló de alguna connotación política de algo, increíblemente, porque no era su postura, no era Maradona, que todos estábamos acostumbrados, y se enojó. Capaz que no sé, lo declara persona no grata a Messi, es porque es así. No sé, igual ya dijo que si querían podían ir a la Casa Rosada. Si sí, ganan. pero eso lo dijo antes de que Messi dijera esto. Así que vamos a ver qué pasa. Es que es un tipo que, a ver, está bien que no sea el perfil de Messi, tampoco tiene por qué ser el perfil de Messi, ¿no? Tiene que jugar al supuesto, fútbol. Pero además Messi puede haber, lo ha dicho de cualquier manera, ¿no? Es político, porque todo lo que uno dice también es político, pero es una cuestión humanitaria lo de Messi también, dijo. Nosotros no le podíamos fallar a un pueblo, el pueblo le pasa esto y aquello. Aparte no dijo nada que no dijo fuera nada. verdad, aunque después saliera el inservible del nuevo vocero presidencial a decir que esa cosa de la gente no llega a fin de mes, no es verdad. Claro, porque el día anterior había dicho que la gente se administra mal. Que toman por boludo, discúlpenme, pero no puede decir el vocero presidencial, no, la gente no se muere de hambre. El problema es que su casa administra mal, tienen gastos superfluos, tienen que hacer lo mismo con el vocero déficit. presidencial, Claro, sí, el ministro de Economía dice que la gente toma créditos porque le gusta, que no se sabe manejar y entonces toma crédito en exceso. Todos tenemos que ser allá de Caputo y vender todo, claro, hay que ser Caputo. Lo que pasa es que, Caputo tiene una suerte, que vende lo nuestro. Claro, no vendemos lo de él. Es muy fácil lo de él. Es que nunca van a reconocer eso. Cuando decían, yo hablo con la gente, ¿con qué gente? ¿Qué universo de gente es la que habla? La que está en tu cuadra. ¿Dónde vivís? En Palermo Chico. O sea, dejémonos de joder. Esa gente no le va a ir a decir a él que no le alcanza. Primero porque le alcanza y sobradamente. Le sobra. Justamente porque a ellos les sobra es que nos a falta. Es así. Es una ecuación matemática fácil. Cuando a principios del siglo XX la clase dominante argentina viajaba y llevaba la vaca en el barco, por eso de ahí sale que tenía la vaca atada. O en la Primera Guerra Mundial, los argentinos en París tiraban manteca al techo, que era un elemento de extrema, pero era un elemento de extrema necesidad, que en ningún lugar de Europa podían conseguir manteca, y los argentinos, la élite de los argentinos tiraba manteca al techo. Es la misma élite que en este momento está diciendo que el trapo que mostraron los jugadores el otro día en el partido es patrioterismo berreta. Es la misma élite que le hace decir al presidente que está mal. Y bueno, igual a mí me parece que hay como dos carriles distintos. O sea, a mí me da la sensación de que acá no es la élite la que marca eso, es la élite le gusta más callarse la boca al respecto. Total. A mí me parece que es Milei el que tiene esta cosa loca con Thatcher, que tiene la foto de Thatcher en el despacho. Pero Milei es vocero de esa élite. Sí, él es vocero sin lugar a dudas. Como no Macri solo fue que es vocero, es el payaso, es empleado de esa élite. Pero es chirolita. Malvinas no estoy tan segura. Es chirolita. Yo no estoy tan segura de algunas cuestiones, porque yo justamente acá también hay una derecha realmente que no quiere que vendan el país. Porque hay una derecha que es más nacional y hay otra derecha que es más mente patria y no le interesa nada. Me pasa que de todas las derechas que hay, a nosotros nos tocó la peor derecha. Porque las derechas suelen ser nacionalistas. Algunas sí. Algunas sí. A nosotros nos tocó la peor. De No, toda a la ver. repartida. pero A ver, anda a decirle a Marie Le Pen que enajene las tierras o que permita que importen cosas que ellos fabrican. Anda a decirle a los italianos. Y a Meloni. Anda a decirle a Donald Trump. Justamente. Que son bien derechosos, ¿no? Por eso. Claro, pero Donald Trump es derecho, es como derecho siempre, puertas derechoso, adentro. Claro. Es así la historia. Después nos pide que seamos abiertos al mundo. Claro, la libertad sobre todo. Viva la libertad. Eso los ingleses, que son los reyes de proteccionismo para ellos, por eso se abrieron de
la Comunidad Económica Europea y tienen la libra esterlina, ellos Están venden, llorando por eso, ¿eh? claro, El pueblo pero está ellos llorando. Y por ellos eso. venden el librecambismo Sí. de fronteras para afuera. Claro. Todas las derechas hacen eso habitualmente. Es La así. nuestra no, No, la nuestra no. causalmente. La nuestra es la peorcito, Lo es que la pasa peor de que todas. lo que pasa que quien representa a nuestra, digamos, que el gobierno, es derecha porque es derecha, pero es un payaso que no Mira, no si representa es de derecha porque le nada. conviene a la derecha. Es más, por ahí digo, es una huevada lo que digo. Pero si la izquierda a él le viniera bien, sería de izquierda. Es como Sí, que es a ver. lo que a él le viene bien. A ver, ustedes saben que a mí me es un gusta, yo a veces fantoche. jodo con la historia, ¿no? Pero en 1943, cuando se hizo el golpe de Estado, terminó lo que se llamaba la década infame. Sí. El acuerdo Roca-Runciman Sí, decía que nosotros éramos una joya más de la corona británica. Eso, Sí, ellos no 1930. ¿Sí? Y habían volteado al gobierno de Irigoyen en 1930 porque era un gobierno que no era pero Claramente para su no. época era bastante considerable. En 1955, cuando lo derrocan a Perón, entra el Fondo Monetario Internacional acá, y que se fabricaban aviones, se fabricaban locomotoras, y se dejó de hacer. En 1976 ocurrió algo parecido. Claro. Entonces, la derecha históricamente en la Argentina, el poder histórico en la Argentina es cipayo, es vendepatria. Sí, Sí, porque sí. vos decís, entró el Fondo Monetario, que es verdad, Claro. pero también el Club de París, no Claro. nos olvidemos. Sí. Claro, Sí, sí. grandes Digamos, acreedores del Y país. antes, en 1820, Rivadavia había empeñado con la Empréstito Empréstito Veritas. Entonces, y Urquiza había entrado con las tropas portuguesas. Entonces, dejémonos de joder. Si pasa desde que históricamente empezó la cipaya. historia. Es así. Lo que decía Mariana, había gente durante las invasiones inglesas que se oponían a la resistencia contra los invasores. No, claro. Sí. Y que algunos, Claro. insisto, como hablamos antes, lloran. ¿Por qué no los quedamos con los ingleses Claro. adentro? ¿Por qué les tiramos Que hoy seríamos- aceite hoy hirviendo y seríamos agua hirviendo? Era Claro. agua, no era aceite porque era No, muy caro. era muy aceite caro. no había, Pero, sí, aceite digo, no había. bueno, pero digamos que bueno. ¿Por es qué, parte por de- qué repudiamos su ingreso? Eran Bueno, las claro. ollas sucias. es así, que bueno. Seguimos con el programa. Dejémonos de delirar. Sí, tal cual. Los saludamos a nuestro operador de sonido, Guillermo Guerra, a nuestro operador de cámaras, Pablo Fernández y Oves. Y bueno, seguimos con nuestro programa habitual. Van a tenerme que seguir escuchando a mí, no les va a quedar otra. Vamos con las 5 noticias de la semana de hoy. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. Favor con favor se paga. Esta semana el gobierno pagó favores a la casta judicial. Designó como jueza federal del Juzgado Federal de Hurlingham a la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez del caso Libra, que apartó a las querellas en la causa en la que se investiga al presidente Javier Milei. Pero además, el Senado autorizó al juez Víctor Pesino a seguir en su cargo pese a estar por cumplir 75 años, edad en la que tendría que jubilarse. En la Casa Rosada tenían motivos para querer premiarlo. Fue uno de los camaristas que dejó sin efecto la cautelar presentada por la CGT y habilitó la aplicación de buena parte de la reforma laboral. Sigue la destrucción del empleo. En abril desaparecieron 1.814 empresas, a razón de 60 por día. De esa manera, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, ya son 28.262 las que bajaron la persiana. Como correlato, se perdieron 1.555 empleos registrados, con lo que la cantidad se redujo en 341.396 desde noviembre del 2023. Un informe sobre el mercado de trabajo durante el gobierno de Milei, realizado por la Universidad Nacional de Avellaneda, muestra que hay una nítida fragmentación entre ganadores y perdedores que no es casualidad, sino que es corolario de un modelo libertario en curso.
una ayuda para los británicos. Mientras debatíamos si la semifinal con Inglaterra tenía un valor extrafutbolístico en el marco de la disputa por la soberanía sobre las Islas Malvinas, el gobierno publicó un decreto que permite a una compañía inglesa buscar petróleo en el mar argentino. El desarrollo nacional de nuestra plataforma continental es uno de los pocos activos que nuestro país tiene para fortalecer su reclamo soberano en pos de la integridad territorial avasallada en 1833. Crisis de vacunación infantil. Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF revela que el país no alcanzó el 90% de inmunización esencial durante 2025 y advierte sobre el peligro de brotes con el estancamiento de esquemas de dosis. El reporte detalla que existen aproximadamente 101.000 niños en el territorio nacional que no han recibido ninguna dosis de los esquemas básicos de inmunización. La Argentina se encuentra entre los 8 países de la región con menor cobertura. Sin lugar para los pobres. En la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri viene desalojando desde inicios de su gestión a los vendedores ambulantes y manteros en todos los barrios con el secuestro de las mercancías que ofrecen. También mandan a amenazar a las personas en situación de calle para que se vayan a los paradores o al conurbano bonaerense. En la última semana, el gobierno de la ciudad empezó a intimar a organizaciones que alimentan a personas en situación de calle. Tal es el caso de la agrupación Peronismo Solidario, que desde hace 2 años cada domingo ofrece un plato de comida a más de 200 personas en la esquina de Acoite y Rivadavia, en el barrio de Caballito. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti. Que tengo Y bueno, la buena noticia de la semana de hoy, no puede ser otra que el triunfo de la selección nacional ante Inglaterra. Pero este triunfo fue más allá de un partido de fútbol, como estábamos hablando al principio del programa, por más que lo políticamente correcto era decir que era simplemente un partido de fútbol, como dijo Scaloni, como al principio, antes de jugarse el partido, dijeron los jugadores. Y todos sabíamos que no era un simple partido de fútbol, porque cuando nos enteramos que la ministra de Seguridad argentina, prácticamente vocera del FBI, de la policía estadounidense, dice que los argentinos no podían entrar con banderas que tuvieran el mapita. Esa palabra, mapita de Malvinas, muy despectiva. Muy despectiva. Entonces, Peyorativo, te diría. Peyorativo, más que Sí. despectivo, peyorativo. El mapita de Malvinas no podía entrar a la cancha. Bueno, a la cancha entró una sábana de un hotel de Estados Unidos que tenía escrito, nosotros vamos a ver ahora las imágenes, por si hay algún despistado que no sigue el Mundial, no vio el fútbol, que decía, las Malvinas son argentinas. Pero el tema es que estaba en la tribuna, entró a la cancha, porque no tenía el mapita, tenía una frase escrita. Se la tiraron los jugadores y Giovanni Lo Celso, porque vamos a decir los nombres de los jugadores, la tomó en sus manos, la extendió. Algunos dicen, no sabían lo que sí que sabían lo que decían, porque algunos dicen que se acercó Lisandro Martínez a hablar. Hay una escena en que Lisandro Martínez, uno de los defensores, se acerca a hablar con Messi, como pidiéndole permiso para extender esa bandera, y Messi le da el ok y se extiende esa bandera. Y esa Se bandera, ve que Giovanni Lo Celso la lee la bandera y ahí, y se la muestra a los jugadores en el tumulto. Eso se ve. eso se ve claro, como diciendo, bueno, son los jugadores que ese día hicieron un acto diplomático mucho mayor de los que se vienen haciendo habitualmente.
no se vienen haciendo, convengamos, porque ir a decir a las Naciones Unidas, al Comité Descolonizador, que nosotros queremos hablar de Malvinas, eso es la zaraza de siempre, lo que hay que hacer porque hay que hacer, aunque estos no quisieran hacerlo, convengamos, ¿no? Pero bueno, después salió el presidente, primero dijo en una entrevista que bueno, era lógico que lo hicieran, después dijo que eran irrespetuosos. En realidad estaba muy confundido el presidente. Sí. Estaba muy confundido, no sabía qué tenía que decir en este contexto a un tipo que, como decíamos al principio del programa, tiene en su oficina un portarretrato con la foto de Margaret Thatcher. Después el vocero, siempre diciendo boludeces, discúlpeme, el francés, dijo que no, en realidad lo que admira el presidente de Margaret Thatcher, quiso explicar lo inexplicable. Sí. Vos no podés tener una foto de Margaret Thatcher, admirala si querés, no lo digas ni pongas una foto. Cada uno admira a quien quiere. Es una barbaridad. Pero es una barbaridad, porque el presidente no debería Pero igual, hacer ¿por qué eso. la admiraría? ¿Por la huelga de los mineros? Porque Pero aparte, después es una así como asesina de guerra, ¿no? así como la dictadura necesitaba la guerra de Malvinas, Margaret Thatcher también necesitaba la guerra de Malvinas. En realidad los dos estaban en la misma Y circunstancia. de hecho recordemos que Margaret Thatcher, ni bien terminó la guerra de Malvinas, se postuló y no correspondía. En realidad tenía que ser un poco después. Claro, lo pero hizo en era ese ahora o momento, nunca. porque Claro. después no le iban Era a ahora o aceptar. nunca. Ella, junto con Reagan, son los que Y él tiene las dos fotos. imponen este nuevo capitalismo Y financiero. bueno, y el presidente en el- sí, exactamente tiene las dos fotos. Sí, sí. Así que bueno, esta era la buena noticia de la semana. Después vamos a volver a retomar un poquito el tema porque Patri tiene algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de la soberanía. Pero tenemos en línea a nuestra entrevistada de hoy, Miguel, si la querés presentar. Sí. Silvia Rufaldi es abogada laboralista cuya profesión y su ejercicio de la profesión está inclinado más a lo social, en la defensa de los derechos de los trabajadores. Es integrante de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio. Y vamos a hablar. ¿Qué tal, Silvia? ¿Estás en línea? Estoy acá, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ahí? Todas. Bien. Y vamos a hablar al respecto de el origen de por qué se llama Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio, por qué el Día del Abogado Laboralista es precisamente el 7 de julio y cómo empieza esta corriente. Contanos un poco a ver cómo es ese tema. Bueno, cómo no, la verdad que me gusta mucho hablar de esto porque me parece que ya lo hemos hablado con ustedes en la radio, es indispensable el sostenimiento de la memoria, ¿no? Porque la memoria construye el futuro, construye el presente, las sociedades somos lo que fuimos, somos producto de las luchas anteriores. Y ahí les paso a contar que nosotros, el Día del Abogado Laboralista está instituido por la Ley 27.115 el 7 de julio. ¿Por qué? Porque en 1977, entre el 6 y el 8 de julio de ese año, fueron secuestrados abogados laboralistas. Entre ellos estaba el doctor Norberto Centeno, pero también secuestraron al doctor Salvador Alestín, a Raúl Alaiz, a Camilo Ricci, que sobrevivió, a Tomás José Fresneda, uno de cuyos hijos fue secretario de Derechos Humanos durante el último gobierno de Cristina Fernández. Y busca a su hermano. Y busca a su hermano desaparecido. Sí, apropiado. Apropiado, sí, claro, apropiado porque su mamá estaba embarazada. Exactamente. María de las Mercedes Argañará, se lo llevaron a ambos. Bueno, a ver, dos cosas me gustaría decir respecto de esto. Me gustaría hablar un poquito, si ustedes me permiten, de Norberto Centeno. Norberto Centeno fue el autor de la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo, que fue sancionada en 1974. Norberto Centeno fue un militante peronista de siempre, había nacido en la década del 30,
y cuando fue secuestrado era un hombre ya de más de 50 años, pero que había padecido ya la cárcel durante durante el 55. La revolución fusiladora. Con la fusiladora, había sido preso político, y después también en el plan Conintes, ¿no? En plena pseudo-democracia o democracia limitada de Frondizi. de Frondizi, que armó el plan Conintes, y ahí le había pasado bastante mal porque los habían mandado a Ushuaia y con muchísimo frío, no podían, o sea, su cuerpo estaba bastante golpeado. Cuando lo secuestran, él no le decía a una de las sobrevivientes, que a Marta García, que era la esposa de Candeloro, que está desaparecido, en un momento le dicen que le den agua, y ella entonces moja una remera y le pone agua en los labios, y él le dice quiénes son. O sea, él realmente nunca pensó, había sido un peronista de toda la vida, pero ni siquiera se podía considerar un peronista revolucionario, no pertenecía a ninguna de las agrupaciones revolucionarias ni armadas, por supuesto que desde ya que no. Ahora, esto respecto de Centeno, quien muere en la tortura, y su cuerpo aparece el día 11 de julio. La característica en común, vos sabés que esto hay un libro que se llama La noche de las corbatas. Es un libro muy interesante porque es una investigación de dos periodistas, Felipe Cialesia y Pablo Weisberg, que tiene muchas investigaciones de la década de los 70, y ellos lo que nos decían a nosotros, porque los hemos invitado a varios eventos, digamos, de la corriente, sobre todo el 7 de julio, nos decían que el único elemento en común que existía entre estos abogados secuestrados entre sí, ni siquiera pertenecían a las mismas agrupaciones, era su militancia en favor de los derechos de los trabajadores. Sí. Digamos, el que era además un intelectual del derecho era Norberto Centeno, que era un estudioso del derecho, tenía un currículum enorme, y el resto eran militantes del derecho del trabajo, representantes de sindicatos, bueno, a eso fue la dictadura. Por supuesto que ustedes también saben que en abril del 76, a poco de usurpar el poder, la dictadura sacó lo que se llama, no era una ley, no podríamos decir que fuera una ley porque el Congreso no estaba funcionando en ese momento, que modificó en forma peyorativa montones de artículos, más de 100 artículos, y derogó otros tantos, por supuesto, de quita de derechos, ¿no? Sí. Te traigo al presente brutalmente, Sí. Silvia, porque lo último que acabas de decir me suena mucho a la realidad de hoy. Exacto. Y lo peor de todo es que ahí sí, esta vez es con Congreso y no es en una dictadura, ¿no? Lamentablemente. Bueno, ya lo vivimos igual, ¿no? Ya lo vivimos durante la década de los 90. A mí, en lo personal, como yo atravesé todas esas décadas, porque tengo unos cuantos años, me parece que este es el peor momento. Me parece que la pérdida de derechos de los y las trabajadoras en este momento, y además una persecución ya no física contra los abogados. Yo por ahí me gustaría comentarles un par de cosas. Ustedes saben perfectamente que el último reducto donde un trabajador puede hacer valer sus derechos es en la justicia del trabajo. Tal cual. Bueno, también con lo que ellos llaman la ley de modernización laboral, que por otro lado nuestro presidente dijo que ni la dictadura se había atrevido a tanto. Sí, es que es verdad. Es que es verdad.
en definitiva. Claro, es terrible. increíble el sincericidio, Sí. ¿no? Y jactarse de algo tan trágico, ¿no? Como si estuviera regocijándose. Lo que pasa que inevitablemente si uno va al pasado, alcanza, hablando no ya de nuestra generación, pero sí de las generaciones más jóvenes, si se ponen a hacer una comparación, claramente advierten que aquello fue una preparación para esto, Sí. que fue poco a poco ganando en escala en cuanto a legitimidad aparente en la sociedad. Absolutamente. Es Bueno, el ustedes sentido saben común de la clase dominante, como decía Claro, alguno que sabía, ¿no? transferido a los sectores dominados, ¿no? No, por supuesto, en la década del 70 la pobreza no tenía medición. ¿Por qué? Porque era un fenómeno marginal. Claro. ¿Entendés? Entonces había una desocupación baja, pero no existía. Esto empieza a ser medido a partir de la final, más o menos ya empezando la década del 80, que empieza a ser la pobreza. Con esto que no quiero decir que no hubiera gente pobre, lo que quiero decir que el nivel de vida y a lo que fue generando este capitalismo, que ustedes saben bien, digamos, esto también lo saben ustedes, que el cambio de paradigma económico ocurrió en 1976, Sí. cuando vino la dictadura, no les estoy contando nada nuevo, y a partir de ahí el trayecto fue prácticamente sin ninguna traba para el capital, salvo en algunos momentos que hemos vivido también en épocas recientes, hasta el año 2015, pero fíjense una cosa que me parece importante, ¿no? A pesar de la voluntad absoluta de quienes nos gobernaron en esos años, y el recuerdo siempre emocionado del doctor Héctor Recalde, que era diputado e intentó restituir una parte importante de los derechos que habían perdido los trabajadores, lo logró, pero no en su totalidad. Esto me parece que es importante porque el gran capital creo que tiene totalmente claro que la pérdida de estos derechos que estamos viviendo en este momento no se van a recuperar en su gran mayoría. Va a ser muy difícil la recuperación completa de esos derechos que los trabajadores y trabajadoras están perdiendo. Te pregunto, Silvia, cómo, hablando del tema de la justicia y cómo está el trabajo de los abogados laboralistas, el tema de las cautelares, ¿cómo sigue ese tema? Porque hay presentadas millones de cautelares contra la reforma. Obviamente estamos teniendo una justicia laboral que está beneficiando al gobierno por las últimas decisiones que ha tomado. Pero ahí está el tema de los convenios colectivos, ¿cómo está todo ese andamiaje judicial y de los convenios colectivos que están perdiendo a muchos trabajadores porque se están renegociando? ¿Cómo están viendo ustedes esto? Mira, por el momento la ley tiene plena vigencia. Sí. Porque bueno, esto ustedes lo saben, que se decretó una medida cautelar en contra de la doctora Ojeda en primera instancia, y fue modificado, digamos, ese criterio judicial en Cámara, con un camarista que, bueno, aprovechó la oportunidad para pedir que se le permitiera seguir estando después de los 75 años. Sí, lo premiaron el jueves, lo premiaron, ya lo premiaron. Exactamente, sí. Ya lo premiaron. Así que, en principio, yo creo que no conozco totalmente la vida interna de los gremios, yo no soy abogada de gremios, pero entiendo que están tratando de salvar los derechos de los trabajadores dentro del marco que le está permitiendo la ley y la Secretaría de Trabajo, ¿no? Porque el tema de los convenios es complejo, porque antes se daban explicamos a la gente por aquí que no sabe, que antes se renovaban automáticamente
cuando se caían, se renovaban automáticamente y ahora no, ahora habilitan, hay que volver a hacer una discusión y eso obviamente hace que muchos convenios colectivos con los convenios colectivos son los tratos entre el empresario y el trabajador y al tener que renovarse, se renuevan con esta nueva ley que ya está funcionando a full. Te digo porque tengo una conocida que al hijo le llegó su telegrama de despido, aparándose en la ley esta nueva, con la cual no se lo indemnizó, trabajó un mes y sin preaviso, y sin nada. Le llegó el telegrama a la casa y listo, ya se terminó ahí. Están tomando trabajadores por 6 meses y pues, periodo de prueba que los habilita. Eso lo habilita la ley bases, ¿no? Si tengo mal entendido, eso de los 6 meses. Por supuesto, claro. Se amplió el periodo de prueba, existía el periodo de prueba. Siempre existió. No es que no existía, siempre existió, pero era un periodo de 3 meses. Entonces yo me acuerdo que Héctor Recalde siempre decía que si en 3 meses vos no te das cuenta si el empleado sirve o no para trabajar, el que tiene que ser despedido es el empleador, no el empleado, porque la verdad que en 3 meses, claro, siempre lógica pura. Lógica pura, en 3 meses te das cuenta si una persona sirve, que me parece bien, digamos, esa primera aproximación al vínculo con un trabajador, pero bueno, acá 6 meses con la habilitación a través del convenio colectivo de 1 año, o sea, la gente trabaja de una manera absolutamente precaria, pero yo creo que esto es gravísimo, lo que sí desde la ley bases, yo he hablado con ustedes del tema de la derogación de las indemnizaciones agravadas por trabajo no registrado o incorrectamente registrado, fecha de ingreso, salario, etcétera, etcétera. Bueno, ellos nos decían con la sanción de la ley base que a partir de la derogación de estas indemnizaciones agravadas, nosotros se iba a crear muchísimo trabajo. Aumentó la precarización. Eso justo te estaba por decir eso. Y además me parece que justamente las que más sufren esto son las mujeres, que las que tienen los problemas con el trabajo registrado y por lo tanto cuando son despedidas no reciben ningún tipo de indemnización, aparte porque tampoco no es indemnización solamente, había en otras épocas y también se usaba el hacer un acuerdo entre el trabajador y el empleador al margen de la indemnización, que en realidad es lo que te corresponde. Era como, bueno, acuerdo, yo te doy una plata y vos te vas y no me haces juicio y como los retiros voluntarios del Estado. Sí, claro. Pero bueno, era un uso y costumbre de que se podía hacer. Ahora ya ni eso, porque amparados en esta ley te echan y chau, ya se terminó la discusión. Seguro. No hay ni acuerdo. Sí, y peor, quiero decirles algo, la ley habilita 2 cosas que son tremendas, que son, primero, el pago de las indemnizaciones en 12 cuotas, finalizado un juicio, o sea, vos tenés un juicio de 5, 6, 7 años y a veces más, y viene la empresa y te dice, bueno, no te voy a pagar en 12 cuotas, lo que te llevó 5 años de tu vida tratar de obtener el reconocimiento de tu derecho, porque digo, terminemos con esta historia de la famosa industria del juicio. Los trabajadores que van a reclamar a los tribunales son aquellos a los que se les han vulnerado sus derechos. Nadie te inventa un juicio. Entonces, la verdad que me parece que eso es imposible de no demitificarlo, es indispensable demitificar eso. Pero hoy, y además nos han puesto a los abogados laboralistas la figura de la pluspetición inexcusable. Cuando vos reclamás más de lo que eventualmente podés probar, lo voy a tratar de simplificar, ¿no? El criterio, pero de lo que vos podés probar, es decir, yo por ejemplo te digo, bueno, a ver, vos hacías horas extras, sí, pero nunca me las pagaban, cosa que sucede todo el tiempo. Entonces, bueno, las vamos a reclamar, ¿las podemos probar? Sí, yo tengo un par de testigos, bueno, listo, ponele que los testigos no vengan, vos no probaste las horas extras, podría ser el abogado obligado a pagar las costas del juicio junto con el trabajador. Esa es la parte de la letra chica que no se sabía de esta ley, porque viste que se mete en la ley, se aprobó en paquete, por capítulo, y esto, claro, totalmente. Este detalle que vos contás, porque aparte le complican la tarea al abogado laboralista. En realidad quieren que no exista el abogado laboralista, en definitiva.
El objetivo es ese, porque además, claro. si esto no le pasa a los abogados que defienden gente que tuvo un accidente en la calle, con un auto, con una moto, con un colectivo, ¿por qué ¿Por qué el tiene que abogado pasar a los abogados Claro, laboralistas? tal cual, tal cual. Cobrar en 12 cuotas, ahí hay amparos que interpuso el Colegio de el Colegio de la Abogacía, Colegio Público de la Abogacía, metió que todavía no están resueltos, porque la verdad que es una afrenta contra los que ejercemos la abogacía Claro. en ese fuero, ¿no? Sí, sí, En aparte, la defensa de los trabajadores. El tema es con el fuero laboral, que al margen del traspaso y todo, en realidad ellos lo que quisieran es que no exista, es lo que decimos, el fuero laboral. Y que todo se arregle entre privados, y así. Entre privados, sí, que el convenio sea entre el trabajador y el empresario. Entonces, como si hubiera Igualdad de condiciones. igualdad de No, condiciones, por eso, ¿no? en realidad, en definitiva, no quieren fuero laboral, no quieren abogado laboralista, no quieren sindicato, no quieren representación, no quieren nada. Por supuesto. Nada que les Bueno, complique la vida a los empresarios, obviamente, ¿no? Claro. Totalmente. Lo que quieren es deslaborizar Claro. las relaciones del trabajo, quitarle su condición de trabajador dependiente. Entonces, Y con derechos. Y con derechos, Claro. y con derechos. Entonces, por eso cuando se habla de la peruanización, Ujú. Perú tiene un 70% de informalidad laboral. ¿Y qué ha pasado desde la sanción de la ley base, del decreto 7023, de la ley de modernización, la 27.802? ¿Qué ha pasado con todo eso? Bueno, creció el trabajo precario, el trabajo sin derechos, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin Nada. licencia por enfermedad. No, sí. Licencia por enfermedad, o sea, te enfermaste y bueno, Bueno, el listo. fenómeno de los monotributistas es esto. Totalmente, Es eso. totalmente. Es eso. Es exactamente eso, Es es eso. exactamente eso, sí. Así Tal que, cual, bueno, tal cual. Silvia, te agradecemos mucho la memoria y el presente, porque, bueno, como vos decís vos, si no nos acordamos lo que pasó, nos vamos a tener que acordar de esto que pasa en este presente en un futuro, y va a ser complicado, y cuando haya que reconstruir esto va a ser una tarea compleja. Totalmente, pero siempre recordando el pasado. Lo que pasa que me parece que estamos atravesando yo lo dije en el acto del 7 de julio de este año, que en realidad fue el 8 porque el 7 jugaba Argentina, entonces no lo pudimos hacer, pero digo, me parece que estamos viviendo momentos tan oscuros en este momento que yo creo que hay que traer el pasado para reprocesarlo y para revisitarlo, pero lo importante es que estemos todos, dirigencia y militantes, a la altura de las circunstancias. Sí, me parece que totalmente. tenemos que exigir que nuestros dirigentes también estén a la altura de las circunstancias, porque yo creo que, justamente la otra vez pensaba, digo, otro periodo de este sector político va a significar un moñito que no vamos a poder desatar No. posiblemente nunca más. Bueno, sí. Así- Te agradecemos mucho la charla con nosotros. Siempre estás invitada a nuestro programa. Siempre te hablamos con vos y es un gusto Cuidado. hacerlo. Así que, bueno, nos estamos comunicando con vos en otro momento y en otra oportunidad. Gracias, Silvia. Dale, para mí un placer, gracias. Gracias. Hablábamos con Silvia Rufaldi, que es abogada laboralista de la Asociación de Abogados de la Corriente 7 de Julio, y recordábamos con ella que ese 7 de julio, en realidad la noche de las corbatas, como se la llamó, fue una larga noche, porque no fue, es como la noche de los lápices, uno habla de una noche, pero en realidad la noche de las corbatas, obviamente por los abogados, se la llamó así, duró como casi 7 días. Sí. Y fue una de las, no sé, la represión más No sé grande que que hubo en estaba, Mar del Plata. fue Mar del Plata y Neuquén. Estaba leyendo unos documentos desclasificados de la Embajada de Estados Unidos que decía que la noche de las corbatas lo bautizó uno de los represores Tal cual. cuando caminaba entre los torturados que estaban secuestrados en la base del radar de Sí. Camet en Mar del Plata y decía, ¿qué piensan ustedes de la noche de las corbatas, no?
Es todo tan perverso, todo tan perverso. Y vos sabés que estos documentos desclasificados que vos hablás, obviamente son estadounidenses, Sí, porque sí. sabemos que la embajada y el gobierno de Estados Unidos tuvo mucho que ver con las dictaduras militares en todo En toda Latinoamérica. en toda Sí, Latinoamérica. siempre ellos tienen los Tienen los documentos clasificados, siempre. te tachan algunas partes, pero en definitiva dicen que era en realidad una venganza hacia Videla. Entre Suárez Mason y Saint-Jean, Y Saint-Jean que hacia era el Videla. gobernador de la provincia. Claro, como que se les había ido de mambo esto, porque aparte, bueno, eran abogados, Claro, no por eran eso- simples militantes. Por eso la noche de la base. corbata, claro. Claro, así que eran abogados militantes, eran seguramente. abogados militantes y obviamente, bueno, lo que significaba Centeno, el abogado Centeno, Norberto Centeno, como quien fue, quien hizo la ley de convenios colectivos de trabajo, derogada prácticamente por este gobierno en la actualidad. Seguro. Y así estamos, seguimos tratando de recordar, y a mí me parece tan perverso como decíamos recién con Silvia. Estamos viviendo una de las etapas más oscuras. Y eso lo decíamos en el 76. La noche más oscura para nosotros nos remitía a la dictadura militar. Y hoy tenemos que decir que una de las noches más oscuras es este gobierno. Porque nos está sacando derechos, pero no solamente a los trabajadores, derechos a los jubilados, derechos a los niños. Sí, a todo. Absolutamente a todo. Yo cuando vos hablás, estaba pensando y me acordaba del mapa de Latinoamérica y toda la parte del Pacífico, la parte oeste de Latinoamérica, está toda gobernada, todos esos países están gobernados por gobiernos de derecha Todos. o de ultraderecha, que lo está pasando, está Fujimori, la hija. Va a asumir Fujimori, va a asumir de la Esprila en Colombia próximamente. Asumen todos ahora seguiditos. A Lula se le va a complicar, se les complica un poco con el hijo de Bolsonaro. Sí, tenemos Venezuela invadida por los marines. Está, Que de eso no se habla, pero ya... es ya- un protectorado. Totalmente. Venezuela hoy por hoy funciona como un protectorado, que ellos creen que le están haciendo creer a la Un gente que protectorado poco protegido. igual. bueno, Sí. obviamente, Sí. no lo hacen qué, ¿no? Pero así estamos hoy por hoy en Latinoamérica. Va a ser todo muy complicado. A futuro va a ser todo Sí. muy complicado si siguen las derechas, ¿no? Ese Sí, es sí, el tema. el tema es los chicos que quieren ingresar al mercado laboral, los de 19, 20 y 30 años, y que lo que decían, lo que decía Silvia, la precarización del trabajo. Es- Ya que no lo tenés, y una vez que lo tenés, ¿cómo lo mantenés? porque me parece que lo que apuestan es por eso por ahí la desocupación no sube la desocupación, no sube la desocupación, Pero pero aumenta la precariedad y eso no es un buen trabajo. No sé es si no sube la precarización, no sube la desocupación. Porque Pero ¿qué es lo que porque Sube muy aumenta? poco, No, sube muy poco. el porque- monotributismo. porque te cuentan al que por ahí trabajó en un mes, Claro. una semana. Entonces no, ese ni no es siquiera. Con un- trabajar un día, una por hora, ahí ya no sos desocupado. ya no sos desocupado. Entonces la medición del INDEC también, bueno, mentirosa. Bueno, el Este, INDEC no Menti- mide todo los es alquileres, mentiroso. no mide los aumentos. muchacho, ¿Cómo puede dar el 2% el sigue aumento? midiendo la compra de diario. Compra de diario papel, como un gasto. ¿Desde cuándo? Aparte no existe más el diario papel. Y siguen midiendo eso, si compras el diario o no. Está bien, pero no te miden que vos viajás, No, que los aumenta el 4% no, todos eso los meses. No sabía eso. ¿El diario papel? Sí. ¿Sigue midiendo? Sigue midiendo porque nunca pusieron la nueva medición, que tendría que ser. Pero bueno, seguimos con la continuidad. No seguimos con no la voy a continuidad. poder, No, la verdad pues, que está medio... estoy muy en malas condiciones. Congestionada. Pero prometo que la semana que viene íbamos a sí hablar. quiero hablar sobre cooperativismo e inteligencia artificial. muy Porque me interesante. parece que corresponde actualizarse, Eh, ayornarse y y sí, presentar porque las las situaciones que cooperativas, vienen. claro, es las lo que viene. situaciones que vienen. Y aparte porque en este futuro que pensamos que va a ser un poco mejor, pero vamos a tener que tratar de él, el Bueno, cooperativismo
Tiene va a una tener, función va a para tener una cumplir, función importante. Bueno, entonces... Y no pierde Perdón, actualidad. pido disculpas. No, pero no, estoy Marta, en no hay condiciones problema. de ponerme a hablar. y aparte porque a vos te gusta. Está bien lo que te Desarrollo. diga Mariana, pero vos sabés que hay una multa por esto. Acá viste que se cobra multa a todos, Sí, se les cobra sí, multa. claro. Menos a los que hay que cobrarle la multa, se nos cobra a todos. Claro. Vamos a retomar el tema que hablábamos con Patricia del tema de la soberanía, porque esta semana también una buena noticia va a durar capaz hasta el 6 de agosto, no les prometo nada, porque se va a volver a tratar, por quinta vez se va a intentar tratar en el Senado la ley de extranjerización, que es la famosa ley de tierras, La ley de la tierras. venta de Sí, tierras en realidad a la que extranjeros. llaman la ley de protección de la propiedad Sí, privada. la Invio- de inviolabilidad de la propiedad de la- que privada. esconde algunas cositas Sí. que no se dicen, como por ejemplo la posibilidad de echar a los inquilinos. Sí, pero- porque, pero- claro, viene adentro, la viene cuestión- no es escondidito. solamente Sí. los terrenos de la Claro. Patagonia. Sí, no es lo que solo pasa es que ley de inviolabilidad de la propiedad se le puso a la ley original. O sea, la ley que existe ahora, pero que es justamente la ley que quiere cambiar. Posiblemente Claro, porque es la modificación es de la una ley, no es modificación una de la nueva ley. ley, es una es modificación. una modificación. Claro. Y justamente en el 2011 fue que se creó esa ley y yo digo, posiblemente haya sido realmente pensado como no tan inviolabilidad, pero por lo menos resguardaba más que esto que se está proponiendo en mi ley. Porque esta cuestión, mi ley la derogó con el decreto 70-2023, que Claro. es el DNU, que hizo tanto daño y que se lo sigue haciendo, ¿no? Sí, porque sigue vigente. Recordemos siempre eso. Exactamente. Nadie hizo nada para que no esté vigente. Y que esta ley justamente sigue vigente, ¿por qué? Porque un grupo de el CEMIDA, que son Centro de Militares un por la centro de Democracia militares, Argentina. Exactamente, no es el CEMIDA, el CECIM, que son eso A los también. excombatientes. excombatientes de La De La Plata, Plata, sí. CECIM. Gracias a una cautelar que presentan y que el abogado Kreplak, es que El juez Kreplak. el juez, no el abogado, hace lugar a que la cautelar. da lugar a esta, ¿no? Quedando sin efecto la derogación, y por eso ahora con tanta insistencia quiere modificarla. Ahora, fíjense ustedes, ¿no? ¿Quién hace una cautelar? El Centro de Excombatientes de Malvinas, Malvinas. porque lo relacionan con la soberanía. Claro. Ese es el vínculo de la extranjerización. Fíjate de vos, tierras. no lo hacen ni políticos, ni diputados, ni gente de la CGT, lo hacen Ningún mortal, solo los excombatientes, que Exactamente. entienden un poquito de los lo que es la soberanía. excombatientes, sí, ¿no? Sí. Bueno, que esta cuestión, sigo charlando lo que pensaba, y en todo caso seguimos. Una cosa que yo pensaba, llaman a tratar la ley en el Senado el día antes del Mundial, ¿no? Sí. Pero llaman a tratarla. Como se hace con todo este tipo de cuestiones, cuando la gente está ocupada en Pensando algo, en otra cosa, la distracción. Pero le salió... No, y aparte, una fue cuando inició el Mundial. Y ahora fue después, exactamente el día después del partido entre Argentina e Inglaterra. Claro. Y ahí está, porque Por eso esa se peleó la banderita, Pato. esa banderita que anda dando vuelta por todo el mundo, que les molestó tanto a los británicos, tanto, pero no se puede creer cómo les molestó. Esa banderita hizo que ayer se frustrara la sesión. Sí, pero... Para tratar este tema, porque hubo sesión hasta... Claro, fue al otro día. Claro, fue al No otro día. Me parece que no solamente la banderita, pero además lo que dijo la mujer esta es una... Lo que dijo, que no había que poner banderitas. Monteoliva, la secretaria de Todo Seguridad. lo que vino pasando Ese es Monteoliva. fue Esa es Monteoliva. todo lo que vino pasando fue agregando material, fue agregando
digo material, que no es eso, pero cuestiones Fue para... condimentos para fue que... condimentos, fue condimentos para que la sesión se cayera el quórum antes de tratar este tema. Para que se mundializara la cuestión esta de las Malvinas y para que se pusiera de relieve internamente en nosotros la cuestión de la soberanía nacional. Sí, porque, insisto, 2 horas después que terminó el partido, Kirchner, el canciller, salió a repudiar el tema del que hablábamos de este buque que pasó por el Estrecho de Magallanes sin autorización, sin nada, porque se creen que son dueños y señores de la zona, cuando no lo son, entre comillas. Y no le quedó más remedio que esto pasó hace 2 semanas. Yo te diría, no lo serían. Claro. O sea, se creen que no lo serían dueños, claro. porque proceden como tales y se adjudican derechos que no tendrían que tener. Lo que vos decís, para terminar de aclarar, y perdón por haberte interrumpido, No. pero Kirchner saltó por algo que había ocurrido 2 semanas antes. 2 semanas antes. Pues nosotros habíamos hablado en el programa incluso de Lo eso. habíamos dicho en las noticias, este tema del buque, de lo que había pasado con este buque que navegó por las aguas argentinas. Sí, sin ningún la problema. cuestión del tema, Claro. la cuestión esta. Yo estaba escuchando y digo... Claro, no sé, porque aparte la cosa es, no, pero nosotros avisamos. Y la que se preocupa es la Armada Argentina, en realidad, que es la que se lo hace notar a Cancillería, y esperando que Cancillería diga algo. Reaccione, claro. Nada. Y me parece- Reaccionaron por la banderita. Sí, y ¿no? me parece que todo este ruido, porque fue Fue todo, ruido. fue todo, no ruido para ellos. No vamos a digamos. vamos a ser claros. No por esta bandera, no va a ser Lionel Messi quien va a No. recuperar Por eso, pero las fue todo. Malvinas a poner ni Giovanni Lo Celso, que en realidad es el que agarra la bandera, porque hay que darle el crédito que corresponde. No vamos a recuperar las Malvinas. Pero empezó a hacer ruido de vuelta y eso es lo que molestó. Sí. Y Y molestó fue todo. puertas adentro del gobierno, sobre todo la actitud de Monte de Oliva de transformarse en vocera, insisto, Sí. del gobierno de los Estados Es que a mí Unidos. me parece que es al revés, ¿eh? A mí me parece que es No, al justamente principio- el gobierno argentino le habló al gobierno Decir, estadounidense claro, no haga para que exactamente. para que prohíban eso. Pero Sí, porque los fíjense que dijeron que no había que ingresar con banderas alusivas en la cancha fueron los 2 encargados de seguridad de la Argentina. Claro, que estaban allá, que tuvieron la reunión con la gente del FBI y de la policía de allá. Así que bueno, nos queda para la semana Sí. pendiente el tema del Pido cooperativismo, porque disculpas, fue esta pero- semana el día del cooperativismo. Sí, Este, ya pasó, ya hace pasó, un poco, fueron- pero no importa. pero Es el mes estamos. de julio y bueno. Vamos igual a hablar de eso. porque además Y yo creo que el actual y a tema futuro. soberanía vamos a seguir hablando porque Sí, totalmente. Con todas las decisiones de este gobierno está en juego la soberanía nacional. Bueno, hoy más que nunca. hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Bueno, llegamos hasta aquí a las 18 horas del viernes. Nos vamos a encontrar el viernes que viene. Esperemos que con nuestro editorialista de cabecera ya recuperado. Así que bueno, le decimos como siempre, tiene que ver con la soberanía, que estamos en tiempos de resistencia y nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Vos que algo tenés que ver con él, Sí. mandale saludos, un abrazo. Un abrazo Mando grande. saludos. De todos nosotros. Por favor. Gracias, Guillermo Guerra. Gracias, Pablo Fernández. Y también los vemos a ellos el próximo viernes en Tiempos de Resistencia por Radio Con Aguante. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Porque la resistencia es colectiva.